Muy bien, pues aquí estamos. A ver, vamos a verificar. Estamos en un martes de emprendedores aquí con Iris y con expertos, porque recuerden que hoy estamos con un invitado súper especial que es Marcelo Vélez y que está conectado desde Argentina. Entonces, antes de realmente presentar a Marcelo, déjenme comprobar que se escucha, ¿ok? Entonces ya veo que aquí estamos en directo, o sea que nos vemos bien, Marcelo, nos vemos muy guapos. Sí. Y si hay alguien conectado, a ver si nos pueden decir. A ver, ¿habla Marcelo? Hola, Para ¿qué ver. tal? ¿Cómo están? Un gusto poderlos saludar acá desde Argentina, en plena Patagonia, un lugar con muchísimo frío, así que la verdad, un placer poderte saludar y gracias por esta invitación, ¿eh? Bueno, pues ya comprobadísimo que se escucha, comprobado que se escucha, comprobado que nos están viendo, porque también ya veo gente conectada. Y tú que estás conectado, tú que estás conectada, dinos desde dónde te conectas, porque esto va a estar muy interesante. Estábamos hablando Marcelo y yo hace un momento que esto es una maravilla lo que la tecnología nos ofrece. Miren, en dos continentes diferentes, o sea, y vaya que a Marcelo yo lo conocí por el mundo digital, por el mundo del emprendimiento. Así que no solo puedes conocer las personas, puedes interactuar con ellas, puedes hacer negocios con ellas y puedes compartir lo que sabemos con el resto del mundo y con ustedes que son parte de este grupo de emprendedores. Gracias, Ale. Ya vi que me dices que se escucha perfecto. Muchas gracias. Y bueno, Marcelo es un coach de vida. Es un coach de vida y así voy a compartir también. Es un coach de vida y estás enfocado en emprendedores y en personas de negocios, ¿verdad, Marcelo? Así es, correcto. Así que imagínense, tenemos la fortuna en este grupo donde yo sé que hay muchísimos emprendedores, muchísimas personas que tienen su propio negocio, pues que tengamos a un coach experto en todos estos temas y que podamos bombardearlo a preguntas. Espero que tengan muchas preguntas para él, porque la verdad es que cuando estábamos preparando como, bueno, ¿de qué hablar? Yo vi varios de los webinars que ha hecho Marcelo y muchos me llamaron la atención. Este en particular se llama El poder está en tus manos y yo creo que es lo que tenemos que sentir en estos tiempos de en estos tiempos tan diferentes o raros que estamos viviendo, tenemos que sentir, tenemos que saber, tenemos que reconocer y nunca olvidar que el poder está en nuestras manos, ¿verdad, Marcelo? Sí, tal cual. Yo pienso exactamente igual, más en el momento que nosotros estamos viviendo hoy, en una situación tan difícil que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Creo que todas estas cosas que nos están pasando tiene un antes y un después, sin lugar a dudas. Y sin un poco lo que vos relatabas sobre el tema del taller, creo que todo está relacionado, cómo nosotros miramos, cómo nos sentimos y cómo nosotros vamos atravesando todo este tema de lo que es la pandemia, ¿no? Así es. Y, y realmente es una maravilla haber estado preparados, porque tú también lo has estado, ¿no? Tú tienes también mucho tiempo trabajando de forma virtual y ha sido una maravilla tener nuestros negocios virtuales y que todo este tema pues no nos afectara, ¿no? No afectara el tema de trabajo y que nos permitiera seguir en movimiento y seguir pues dando valor y atendiendo a las que podemos ayudar, ¿no? Con lo que hacemos, ya sea con nuestros productos o con nuestro servicio. Sí, claro, eso es así, tal cual lo que vos estás diciendo. Creo que estamos muy enfocados durante muchísimos años en trabajar mucho en lo que uno tiene que hacer, en el tener, en lo que es en el hacer. Y, y eso creo que todos los que somos emprendedores lo tenemos más que claro, ¿no? Tengo que hacer más ventas, tengo que hacer más,
juntar más personas, en las personas que están trabajando, quizás en redes de mercadeo, quizás en alguna otra actividad, pero para eso yo tengo que hacer algo distinto para que me empiecen a pasar cosas diferentes, pero muchas veces nos olvidamos de cómo está nuestro ser, y creo que más que nunca, más allá de todo esto, yo soy un emprendedor nato, tenemos que trabajar con nuestro ser. Creo que estamos pasando una situación muy puntual en la cual tenemos que empezar a generar estos cambios para poder tener ese sentido de urgencia y en cierta manera empezar a enderezar nuestras velas, ¿no? Ujú. Oye, Marcelo, ¿y ahora qué has dicho? Porque de hecho esa era una de mis preguntas. Ahora que has dicho que eres emprendedor nato, te cuento que el fin de semana justo estuvo una muy buena amiga aquí en la casa comiendo con nosotros y salió el tema, ¿no? De realmente todas las personas tienen ese emprendedor nato dentro y solo hay que ayudar a sacarlo, o realmente hay personas que por mucho que se les ayude y por mucho que se les oriente, no son emprendedores. ¿Cómo? O sea, va con tu experiencia y con tu conocimiento del ser humano, ¿no? Y de la guía que le das al ser humano. O sea, ¿qué crees tú? ¿Que todos podemos ser emprendedores? ¿Todos tenemos ese emprendedor y solo hay que sacarlo? ¿O realmente hay personas que, que tienen que tener otro tipo de trabajo, que no pueden ser emprendedores? Bueno, esa es una muy buena pregunta la que me estás haciendo, Iris. ¿Viste cuando muchas veces uno dice, el líder nace o se hace? Y yo creo que las dos cosas Exacto, son es primero el huevo o la gallina, ¿no? claro, creo que es totalmente válido una cosa como la otra. El líder nace, pero también se hace. Y también el hecho de ser emprendedor, hay personas que a lo mejor tenemos esa facilidad para podernos conectar desde el emprendimiento, pero muchas veces pasa que esa persona a lo mejor hoy, quizás en los momentos actuales que estamos viviendo, nunca lo han sido, ¿no? Entonces de repente se han quedado sin trabajo o han pasado en un montón de cosas y en cierta manera uno se empieza como a reinventar, y el hecho de poderse reinventar te lleva a querer ser emprendedor, ¿no? Porque más que nunca, que los sueldos no alcanzan, personas están quedando sin trabajo, la humanidad en cierta manera se está viendo muy afectada, entonces decir, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo donde estoy o empiezo a hacer algo distinto de lo que vengo haciendo? Entonces creo que cualquier persona que tenga claro qué es lo que está buscando hacer, sin lugar a dudas lo va a poder hacer. Pero creo que en cierta manera, más allá de tener ciertas herramientas o las ganas, muchas veces tenemos pánico. Y ese pánico nos lleva a tener esa caja de creencias en la cual nosotros no podemos avanzar en nuestra vida, ¿no? Porque quizás de chico a lo mejor nos decían que estábamos limitados para hacer tal cosa, o de chico me decían que yo no servía para esto o no servía para tal otra situación, ¿no? Entonces, cuando lo quiero llevar a la práctica, quizás se me viene todo esto encima. Por eso, creo que cualquier persona que está buscando hacer algo, lo puede hacer sin ningún problema, ¿no? Simplemente pasa por ahí, ¿no? Bueno, supongo que también aquí justo entra la parte de que con lo que ha pasado ha hecho que nos salgamos de la zona de confort en la que estábamos, ¿verdad? Entonces, ha hecho toda una revolución y un impacto en nuestras vidas. Bueno, más a los que no tenían el trabajo virtual. Entonces, es un impacto de salte de tu zona de confort y busca otras alternativas y observa cómo otros emprendedores o otras personas de negocio o simplemente otras personas están haciendo sus ingresos y, y avanza, ¿no? Avanza o transfórmate o como dices tú, reinvéntate, ¿verdad? Sí, tal cual, eso desde ya. El hecho de también poderse reinventar nos pasan que empezamos a ver cosas que nosotros desconocíamos, ¿no? Entonces, empezarse a conocer, empezar a entender que tenemos un montón de potenciales que muchas veces el hecho de poder estar
¿Cuántas veces escuchamos, Iris, el tema de estar en una zona de confort, ¿no? Y esa zona de confort, sinceramente, es que estamos trabajando en piloto automático en nuestra vida, ¿no? Ya sabemos todo lo que tenemos que hacer, ya sabemos cómo llevar nuestro negocio y ponerlo puesto en marcha, ya sabemos que si agarro mi carro, si es automático, sé en cuántas cuadras tengo que hacer para llegar a la oficina. O sea, todo eso es piloto automático y estar en zona de confort muchas veces nos lleva a estar en ese piloto automático. Ahora, cuando nos damos cuenta y nos sentimos incómodos de la forma que estamos, bueno, ahí es como si empezamos a expandirnos, ¿no? Y ahí empezamos también con algo que un poco te comentaba ayer, entrar en esa zona de pánico, decir, ¿y ahora qué me va a pasar, no? A ver, un segundo, les voy a preguntar aquí a las personas que nos están viendo, a ver, una pregunta, ¿hay alguien de aquí que se encuentre en zona de confort? Porque creo que a todos nos ha pasado, ¿eh? Y la otra pregunta sería, ¿te has ya reinventado alguna vez en tu vida? Porque si hablamos de reinventarse, creo que soy la experta. Marcelo, mira, de arquitectura pasé a emprendedora en el mundo de la cosmética y del maquillaje. Ahí fue donde conocí todo el mundo y el sistema del network marketing. Luego empecé a viajar, me convertí en una nómada digital y tenía que cambiar el modelo de trabajo, así que me convertí en una social media manager para médicos, porque la medicina es algo que siempre me ha apasionado, todo lo que es el bienestar, la salud, la medicina, y ahora estoy uniendo las dos cosas, el social media manager para médicos y el mundo del network marketing ofreciendo productos de bienestar. O sea que wow, si hay alguien más aquí de los que están escuchando que se hayan reinventado, cuéntenos cuáles han sido esas etapas. Así que estaremos encantados de que nos cuenten. ¿Y tú te has reinventado, Marcelo? Sí, varias veces, ¿no? Varias veces ¿sí? En mi vida. Sí, claro, son puntos de quiebre también, ¿no? El hecho de decir, bueno, hasta acá llegué, estoy en un proceso también de irme del país. Justo me estaba yendo el 30 de abril, estaba emprendiendo para otro lugar y bueno, me agarró acá varado, ¿no? Entonces, el hecho también de animarse y dejar esta zona de confort también te lleva a hacer grandes cambios, el hecho también te lleva, en cierta manera, a trabajar esos procesos internos que nosotros tenemos para poder tener acción, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Y obviamente, antes de ser emprendedor, he trabajado muchísimos años en el mundo corporativo, hasta que un día dije basta, ¿no? Entonces, cuando dije basta, no es que me despidieron de mi trabajo, simplemente decidí que hasta acá llegaba, renunciaba y volví a empezar una actividad, pero esta vez Marcelo mismo, ¿no? Y eso también me llevó a darme cuenta y entrar en una situación que también era totalmente desconocida para mí, ¿no? Entonces, el hecho de reinventarse no deja de ser una satisfacción realmente muy importante porque empezás a conocerte tal cual lo que sos, ¿no? Lo que te pasa, lo que no te dejó de pasar, y entender cosas que sabes y cosas que no sabes. Y eso también te hace también a pedir ayuda, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí tienes toda la razón. Esos procesos de reinvención al final son procesos donde de quien más aprendes es de ti mismo y aprendes también a identificar qué cosas te gustan de este mundo, ¿no? O a qué personas realmente podrías apoyar con lo que sabes o con lo que haces, ¿no? Y realmente son procesos muy interesantes. Yo creo que son procesos de mucho valor, pero no solo de valor de valentía, ¿no? Sino de valor, de valor de conocimiento, de valor de evolución. Entonces, me parecen procesos bien interesantes. Quizás realmente como al final la vida está siempre en movimiento, quizás realmente siempre tendríamos que estar en esa fase de reinvención. Nos mantendría jóvenes de la cabeza, ¿no? También. Sí, claro, tal cual. Yo pienso tal cual como lo que vos estás manifestando, ¿no? El hecho de reinventarse es encontrarse también
con nosotros mismos, entender que también que nuestras creencias nos han llevado a donde estamos, ¿no? Y es cuando nosotros ahí necesitamos esa ayuda y decir, bueno, hasta acá llegué, vuelvo a empezar. Es como uno dice en las cartas, barajar y dar de vuelta, pero hacerlo con inteligencia, ¿no? Hacerlo, manejar nuestras emociones con inteligencia emocional también, ¿no? Porque una cosa es trabajar diríamos, solo, otra cosa es trabajar en equipo, otra cosa es organizar, diríamos, un equipo de trabajo, otra cosa es trabajar, diríamos, bajo tu jefe, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a emprender, se da cuenta que todo depende de vos, ¿no? Todo depende de vos. Por eso creo que lo más importante en todo esto, y esto también les animo a personas que a lo mejor están dando sus primeros pasos, creo que lo más interesante, no existe una facultad, no existe un lugar donde te digan cómo emprender, pero sí te puedo asegurar que Jim Rohn dijo algo que es muy interesante: trabajar más fuerte en vos mismo que en lo que venís haciendo. Y trabajar más fuerte en uno mismo tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Porque también esa frase que uno dice, para que pasen cosas distintas, tengo que hacer cosas diferentes. Bueno, pero ¿qué es lo diferente que tengo que hacer? Si toda mi vida me manejé de tal manera, imagínate, y fue un desastre, si yo lo llevo al ser emprendedor y no empiezo a hacer esos cambios que realmente estaba buscando hacer, ¿cómo estaría hoy en día? Quebrado, hundido, o estaría totalmente desanimado. Entonces creo que hay que trabajar muchísimo con uno mismo, y creo que esas cosas se encuentran en los libros, ¿no? Creo que los libros, yo no digo que está mal mirar Netflix o mirar YouTube, pero hay un montón de información en la cual nosotros podemos abrir nuestra cabeza y podernos expandir. ¿Para qué? No solamente para poder, diríamos, trabajar desde un lugar como mejores personas, sino también para poder aportar algo en nuestra comunidad. ¿Te das cuenta? Entonces hay un libro que a mí me ha marcado muchísimo, que son las 21 leyes irrefutables del liderazgo, en la cual John Maxwell dijo que cuando un líder le pide a alguien abajo de esa persona, lo primero que hace es tocar su corazón, ¿sí? Y tiene que haber conexión. Y ese es otro punto que también a lo mejor muchas veces descuidamos, ¿no? Cuando estamos en piloto automático, nos olvidamos de conectar. Totalmente, sí. Y es muy Sí, importante. y lo peor es conectar con uno mismo, ¿no? O sea, lo peor es que nos olvidamos de conectar con nosotros mismos, o sea. Claro, lo que pasa, Iris, está muy bueno, porque si vos no te conectás primeramente, es imposible poderse conectar con el otro. Y una cosa es conectar y otra cosa es hacer conexión. Y son dos cosas totalmente distintas. Yo puedo conectar, y de hecho nos hemos conectado a través de Facebook, pero otra cosa es hacer conexión. Es muy distinto, porque cuando vos y yo empezamos en conexión, y de hecho no hablamos casi nunca, pero siempre cuando hablamos intercambiamos realmente información, no buena, excelente, entramos en esa conexión. Y cuando hay conexión, empiezan a pasar estas cosas que son realmente maravillosas. Sin conexión, no se puede ser emprendedor, porque la conexión es todo. Ay, qué bien, qué bonita, qué buena forma de explicarlo. Y Marcelo, supongo que aquí cuando empiezas a hacer como esa conexión o esa introspección contigo mismo, es supongo que cuando aparecen también muchos miedos, ¿verdad? Porque yo veo que hay muchas personas que les da miedo conocerse o les da miedo, de hecho, sentir, porque estamos hablando, ¿no? Recuerden que estamos con Marcelo Vélez, que es un coach de vida, y estamos en un martes de emprendedores y estamos uniendo las dos cosas, ¿no? Así que si tienen preguntas, no se olviden de ponerlas aquí. Yo no estoy viendo las preguntas, pero no sé si es que no hay o no me aparecen aún. Y cuéntanos de dónde nos estás viendo y cuéntanos si te has reinventado y cómo han sido esos pasos de reinvención, ¿ok? Te leemos, te leemos. Entonces, yo he notado, Marcelo, que realmente que muchas veces pasa que
a muchas personas les da miedo hacer ese trabajo interno y esa parte de conocerte, reconocerte y aparte de realmente sentir que el poder lo tienes tú. Porque entonces es como, el poder lo tengo yo y yo soy la persona que tengo que encargarme de pagarme a mí mismo, de generar mi propio trabajo, de generar mis propios ingresos y que yo lo veo siempre como que es todo positivo, ¿no? Que todo pueda depender de ti, pero sin embargo muchas personas pues necesitan como tener esa parte afuera, externa, que sepan que hay esa empresa que los tiene que contratar, ese jefe que les tiene que decir qué hacer. Entonces, ¿cómo se les puede ayudar a las personas, a los emprendedores, a sentir que tienen ese poder y que el poder esté en ellos y que venzan ese miedo? O que aunque tengan ese miedo, que lo trabajen y que salgan adelante, ¿no? O sea, ¿cuáles serían así como tus tips para...? Sí, primeramente el miedo no deja de ser un aprendizaje, ¿no? El punto muchas veces pasa, tocaste un tema que es muy importante. A veces que el miedo nos lleva, el miedo al fracaso, el miedo a la vergüenza, a la exposición. De hecho, nosotros estamos iniciándonos quizás de esta manera como speakers y bueno, podemos tener nuestras fallas, nuestras contras y a medida que vayamos avanzando uno se va profesionalizando. Pero no es tener información de todo. El tema es empezar a entender qué es lo que necesito. Pero para esto nosotros tenemos que, algo que para mí siempre digo, las personas que quieren empezar a emprender, identificar el nicho de mercado. ¿Cuál es el nicho de mercado donde vos querés apuntar? ¿Sí? Decir, bueno, ¿a dónde quiero ir? Quiero ser networker, como vos decís, quiero tener un negocio propio, me gustaría hacer tal cosa, me gustaría hacer tal otra. Bueno, ¿qué es lo que me falta como para poder avanzar? ¿Cuáles son las fortalezas en las cuales yo tengo como Marcelo, como individuo? ¿Cuáles son las debilidades que yo estoy teniendo en la cual yo no puedo avanzar? ¿Cuáles son las amenazas que yo tengo? ¿Sí? ¿Y cuáles son las oportunidades que hoy tenemos en el 2020? Entonces, no es que no hay oportunidades, porque es muy sencillo, ¿no? ¿Cuántas personas hoy quizás son networkers y esto no funciona, o personas que están en un negocio y dicen, no, ¿para qué hacer toda la actividad si esto tampoco va a funcionar? Esto es más de lo mismo, y la realidad, el problema y la limitancia la tenés vos en tu cabeza. Entonces yo no puedo cambiar tu cabeza, pero sí puedo cambiar la mía. Pero para que yo pueda cambiar, necesito, en cierta manera, decir, acá estoy, necesito aprender. Y el miedo no deja de ser un aprendizaje y necesitamos muchas veces pasar por este camino, ¿no? Creo que parte del camino del liderazgo, el hecho de ser emprendedor, es un camino derecho. Hay subidas, hay bajadas, vamos para un lado, vamos para el otro. Pero eso es la vida misma. Sí, claro, por supuesto, eso desde ya. Lo que pasa que, bueno, hay veces que tenemos una cierta contención, pero otra cosa si lo vamos, lo vemos dentro del camino de ser emprendedor, va por otro lado, ¿no? Entonces esas cosas es encontrarse solo, ¿no? Y muchas veces pasa que a lo mejor ni nuestra familia nos va a querer ayudar, pero ¿por qué? Porque tenés la visión, sabés a dónde querés ir, ¿no? Y muchas veces pasa que la gente no tiene una visión, no sabe a dónde quiere estar. Quiere, pero no sabe. Quiere hacer un montón de situaciones o querer realizar un montón de cosas y no la hace. Ahora yo digo, ¿cuántas cosas nosotros empezamos? Y el problema no es todo lo que empezamos, sino todo lo que terminamos. Sí. Por eso dicen, ¿no? Que lo primero que tienes que hacer por la mañana es levantarte y tender la cama para sentir que la primera cosa que realizas durante el día ya está hecha. Y a partir de ahí ir terminando más cosas de esa lista que tienes, cosas importantes, prioritarias, urgentes por hacer, ¿no? Pero ya sentiste que al menos una cosa ya la tienes lograda.
Yo creo que tiene Claro. validez, ¿no? Ah, sí, claro. Todo lo que a vos te motive, en cierta manera, qué sé yo, el otro día decir, bueno, es necesario levantarme a las 5 porque ahí leí un libro el de las 5 de la mañana. Yo la verdad que no, yo no puedo. O sea, es más, elijo no hacerlo, ¿te das cuenta? Pero Sí. en vez de dormir con mi teléfono, diríamos, al lado de mi cama, yo lo pongo en un rincón, cosa que suene el despertador y me tenga que levantar. ¿No? Ujú. Entonces, una vez que me levanté, yo no me voy a ir a la cama, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de entender que si yo quiero accionar, tengo que empezar a manejar de algo totalmente distinto y también otra de las cosas, no dejar todo para después, Ujú. Sí, sí. procrastinar. Ese es otro punto que muchas veces a nosotros nos pasa. Lo dejamos y lo dejamos, ¿no? Sí, pero yo creo que al final la parte de procrastinar y la parte o sea, no somos conscientes de que cada minuto en nuestra vida tiene que contar, o sea, que cada día tiene que contar, ¿no? Pero es que cada hora tiene que contar y luego cada minuto tiene que contar, porque así se pasan los días y se pasan las horas y al final no haces nada, ¿no? O sea, es una sensación tan agradable cuando dices, he tenido un día productivo, ¿no? He tenido un día productivo, pero porque también has estado como más consciente de lo que has hecho durante el día. O sea, has hecho cosas con intención, cosas con enfoque, cosas dirigidas a tener un resultado, o sea ese momento estar con tus hijos, sea estar con tu familia, sea estar trabajando, sea estarte divirtiendo, ¿no? O sea, pero creo que cuando hacemos todo con mucho enfoque y con mucha intención, tienes esos días que son extremadamente productivos y que no dejamos que cualquier cosa nos distraiga o nos desenfoque. Porque al final, si te desenfocas un momento, desenfocas tu vida. O sea, ese es el problema, que el desenfoque o la procrastinación no es de 2 minutos, ¿no? Sino se va convirtiendo también en un hábito. Y no es un Tal cual. hábito, y no es un hábito bueno, o sea, no es un hábito que nos lleve a algo bueno, ¿no? Porque normalmente ese estilo de vida no va a ayudar a nadie a cumplir sus sueños o a cumplir sus objetivos, sean cuales sean. Tal cual. Yo creo bastante lo que vos estás diciendo, coincido plenamente, pero hay que trabajar, ¿no? Yo creo que tu enfoque también determina tus sentimientos, a dónde vos querés estar. Si no Y, tenés enfoque es difícil, ¿no? sí. Bueno, y para terminar esta conversación, ¿cómo, y eso también porque es algo que yo me lo pregunto, o sea, ¿cómo, ¿cómo se enfoca un coach de vida o cómo enfocas tus sesiones o cuál es el enfoque que das para poder ayudar a los ya emprendedores a lograr sus objetivos o a las personas que quieren emprender a poder eh, sacar o hacerse emprendedores? ¿Cómo se trabajan esas sesiones? La realidad es, te cuento, ¿no? Generalmente el coach no opina, ¿no? No dice ciertas cosas que hay que hacer. Una cosa es una mentoría, que eso es otro tema, pero cuando una persona recurre por una ayuda, diríamos, o para descubrir, lo que hace el coach, en cierta manera, es poder acompañar en un proceso la cual la persona quiere cambiar, ¿no? Y la realidad que todas sus lo que hace el coach es netamente preguntar. El coach es un alquimista, es un detective, en la cual uno hace un montón de preguntas, ¿no? Y a medida que uno va preguntando, ¿sí? Que a lo mejor esa persona está muy apagada, no importa si yo trabajo mucho inclusive con lo que es el coaching ejecutivo, pero muchas veces cuando vos hablas con personas que están muy apagadas, que tienen un sueño y que no lo han podido cumplir en su vida, ¿sí? Y de repente te empiezan a contar algunas cosas que les está ocurriendo,
y empezás a preguntar, ¿y qué te gustaría que te pase? Hay muchas preguntas, son preguntas lo que nosotros hacemos. Y la persona a medida que uno está preguntando a través de lo que se llama la escucha activa, la persona empieza a descubrir lo que realmente estaba buscando hacer, ¿no? Entonces, de repente si esa persona tenía un sueño, por ejemplo, de ir a tal lugar, de poder haber estudiado tal carrera y al final, qué sé yo, el mandato familiar la llevó o lo llevó a ser abogado, pero toda su vida quería ser médico, o a lo mejor vivir en la India, por dar un ejemplo, o tener un negocio propio, a medida que vos empezás a preguntar, ese fuego que lo tiene tan apagado, que gracias a Dios no es una ceniza, lo que hace un coach, en cierta manera, es un soplador de brazos. ¿Te das cuenta? Y empezás a soplar de tal manera que ese fuego empieza a encenderse. Pero no es que lo hace uno, lo está haciendo la persona. ¿Te das cuenta? Porque a través de las preguntas están las respuestas. ¿Te No. das cuenta? Entonces, es abrir Y posibilidades, ¿no? muchas veces no sabemos qué preguntas hacernos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque realmente, o sea, normalmente tenemos la pregunta y tenemos la respuesta, pero, pero si no Bajo, sabemos generar, no, bajo nuestra mirada, ¿no? Bajo nuestra mirada. exacto, exacto, sí, sí, sí. Entonces, si tenemos las preguntas correctas, también podemos buscar y sacar la respuesta correcta. Entonces, supongo que este es el proceso, ¿verdad? Ay, muy interesante, muy interesante. Me gusta. Mira, aquí tenemos unas preguntas que Ale ¿Okay? nos dice, sí, Ale nos dice que qué hábitos pueden ayudar para cuando iniciamos un emprendimiento y no rendirse en el intento. Dice que ella es ama de casa a tiempo completo y que nos saluda desde México. Bueno, bienvenida. Bueno, un saludo. Bueno, la realidad es animarse. O sea, primeramente tener postura y tener creencia. Porque uno de los grandes problemas que tenemos, por ejemplo, ¿no? Vos me contabas que sos empresaria, tenés tu actividad y muchas veces vos estás apalancada en una marca sobre un servicio que vendés, pero muchas veces pasa que uno no se anima. ¿Pero por qué? Porque no tenés creencia. Entonces no importa si sos ama de casa, no importa si sos empleado, si sos estudiante, no importa, pero el cambio de creencia, es decir, empiezo a creer en mí, y lo que te va a ayudar es a cambiar tu postura. La postura es lo que cambia, la actitud. No es lo mismo estar así todo encorvado que estar con la espalda totalmente erguida. ¿Por qué? Por el mentón. Porque todo eso hace mucho lo que es el lenguaje corporal y cómo nosotros estamos plantados en la vida. No importa la situación actual donde uno está hoy, sino donde uno puede estar de acá a unos años. A mí me llevó a estar hoy a donde estoy porque hace 5 años que yo vengo trabajándolo. Entonces muchas veces pasa que cuando una persona empieza a emprender por primera vez, uno quiere resultados de un día para el otro. Y sinceramente eso no va a pasar. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces me dicen, no, Marcelo, ¿sabes lo que pasa? Que yo quiero tener una organización con un montón de líderes. Claro, pero el tema es que si no aprendiste a liderarte vos misma, es imposible que vos puedas liderar a otros. Y la ley de la atracción es muy importante. Si vos sos una persona que no está preparada, las personas que vas a tener y son más o menos como vos sos. Por eso es muy importante trabajar mucho en nosotros mismos, trabajar más fuerte en nosotros, más allá de la actividad que uno tiene que hacer, ¿no? Sí. De hecho, mira, yo ahora que vuelvo a leer su pregunta de Ale, ¿no? Que qué hábitos pueden ayudar para cuando iniciamos un emprendimiento, algo que, que a mí me ha funcionado totalmente. O sea, siempre en cualquier actividad que hagamos, siempre va a haber cosas que nos gusten hacer más que otras, ¿no? Entonces, lo que empieza a pasar es que haces esas partes que te gustan y vas dejando a un lado las que no te gustan tanto. Entonces, luego esas partes se van acumulando y la sensación no es grata, ¿no? Porque tú sabes, tú no te puedes engañar a ti mismo al final de cuentas. Entonces lo que yo he encontrado es que lo primero es hacer
primero lo que más te cuesta o lo que menos te gusta, porque sabes que al final lo vas a tener que hacer. Entonces, si lo haces, ya empiezas con ese sentimiento de, wow, ya lo hice, ¿no? O sea, y luego, otra cosa que he encontrado es que a veces para hacer esas cosas que precisamente no nos gustan hacer tanto, pero que son parte de la actividad que tienes que hacer o parte de la actividad que tienes que hacer para lograr tus resultados o los resultados que quieres, es que te sales del papel. O sea, por ejemplo, si a mí me cuesta mucho hacer llamadas con personas desconocidas, pues yo me salgo de mi papel iris y me convierto en la mejor recepcionista del mundo, ¿no? Entonces, yo me pongo en un papel recepcionista que hago una llamada tras llamada, tras llamada, tras llamada, ¿no? Me pongo en la recepcionista que a mí me gustaría contratar directamente. Entonces, cuando empiezas a hacer esas actividades y las empiezas a dominar, empiezas a crear hábitos que luego dices, wow, qué bien lo he hecho, ¿no? O sea, qué bien lo he hecho. Y empiezas a crear toda una serie de circunstancias que hacen que no te rindas, porque sabes que lo puedes hacer y lo puedes lograr. Entonces, el ser humano y cómo funciona el cerebro me parecen tan interesantes, Marcelo, tan interesantes. Y como coach me parece un trabajo súper interesante que puedas de una forma o de otra guiar a las personas, ¿no? Porque cada persona tiene como toda una mochila diferente. Sí, el hecho también, el secreto es poder andar suelto y por sobre todas las cosas trabajar nuestras creencias limitantes, ¿no? Y creo que ahí está el secreto, ¿no? Y trabajar, creo que una persona que está haciendo su trabajo como emprendedor, abocarse el 80% exclusivamente en las fortalezas, ¿no? Y el 20% hay que trabajar en las debilidades, ¿no? Porque lo que nosotros estamos buscando es tener ciertos resultados quizás en lo inmediato. Entonces, descubrir el nicho de mercado, saber muy bien a dónde uno quiere apuntar, trabajar muy bien en las fortalezas, decir, bueno, a ver, ¿en qué soy fuerte? Soy fuerte a lo mejor acompañando a la gente, soy fuerte a lo mejor en la organización, soy fuerte quizás en planeamiento. Bueno, ¿cuáles son mis debilidades? Y bueno, ¿sabes qué? No soy organizado, siempre dejo todo para después. Bueno, empezar a trabajar siempre en las fortalezas y no hacer lo que a uno le gusta. El empresario no hace lo que le gusta, hace lo que le conviene. Y lo que tiene que hacerse, exacto. Lo que tiene que hacerse para que ese negocio funcione, exacto. De eso se Sí, trata un poco, ¿no? sí. Oye, pues nada, yo aquí voy a meter un comercial porque estaba pensando, o sea, con todo esto por ejemplo, la parte de no rendirse y la parte de no procrastinar y todo, algo que, claro, con todo esto como voy mucho con el bienestar y salud, entonces a veces me encuentro con que realmente, por ejemplo, ¿sabes cuando esa persona está muy motivada? O sea, o como que sabe lo que quiere, pero no tiene la motivación o la energía, y que es cuando tiene descompensado todo el tema de aminoácidos en el cuerpo y todo. Es que me estoy imaginando una persona que tenga un cuerpo equilibrado, más, imagínate una mente equilibrada, ¿no? Y con la ayuda de un coach que te guíe en el proceso. O sea, me parece todo como muy fuerte la unión que uno tiene que trabajar, ¿no? Porque al final ser exitoso, ser feliz y tener salud, o sea, es mucho más global y mucho más grande que las mismas palabras, ¿no? O sea, No, eso sin lugar a dudas, ¿no? El hecho no solamente es el cuerpo, es la mente y también es la parte espiritual, ¿no? Porque a veces que uno también, hay ciertas cosas que nosotros no podemos descuidar, ¿no? El tema del cuerpo, que es lo que vos estás hablando, ¿no? El tema de lo que es la alimentación, el hecho de poder estar bien, de poder tener una buena energía, de poder estar, diríamos, óptimo, eso también es muy importante. También la parte de la mente porque hay veces que también descuidamos esto, ¿no? Hay personas que están, qué sé yo, CrossFit o están espectaculares, pero sinceramente la mente no trabaja porque
qué sé yo, viendo la tele, sinceramente no es que está mal, yo no digo que estoy en contra de la televisión, pero hay que tener una cierta medida, ¿no? Y hay que empezar a cambiar. Y para hacer cambios tenemos que tener esa disponibilidad. Te das cuenta, es como subirse a la bicicleta, ¿no? Al principio cuesta, ¿no? Ir al gimnasio, pero cuando empezás a tener en ese camino de 10.000 pasos que vos querés hacer, empezás a dar tus primeros pasos, obviamente empezás a decir, wow, lo puedo hacer, entonces voy un poco más. Entonces, trabajar la mente también es muy importante y hoy más que nunca, trabajar la parte energética o para mí es espiritual. Algunas personas se dedican a lo que es la meditación, a hacer yogi, a hacer om. En mi caso es buscar a Dios. Cada uno tiene una creencia, pero creo que tenemos que tener, como tantas veces se ha escuchado, cuerpo, mente y espíritu. Creo que es totalmente importante y, y primordial para todas estas cosas. Si tenemos, para tener un negocio sólido, creo que tenemos que tener solidez en esas tres áreas. Si vos sos 100% energética o espiritual y el resto lo tenés descuidado, sinceramente es un fracaso. Si es solamente cabeza y te olvidás de otras cosas, va mal también. Pero creo que si estás 100% en la parte de tu cuerpo, 100% en la parte de la mente y 100% trabajando la parte espiritual, sin lugar a dudas vas a tener el resultado que realmente deseas. ¿Por qué? Porque empezás a conectar y empezás a hacer esa conexión que realmente estás buscando hacer con la gente. Creo que nosotros no venimos al mundo simplemente para recibir, tenemos que dar. Son leyes energéticas, son leyes espirituales que nosotros tenemos que aprender. Yo recibo y yo doy y también recibo. Y tenemos que aprender que la vida pasa también por ahí. Nosotros tenemos que aprender a dar. No venimos al mundo simplemente para ser observadores, pero también es nuestra decisión. O somos protagonistas o somos actores de nuestra propia película. La decisión la tomás vos. Así es. Entonces el poder está en nuestras manos, en tus manos y en la mano de cada persona. Claro que muchísimas gracias, Marcelo. Realmente espero que a todos los que estén viendo esta transmisión, esta entrevista, yo soy amante de los momentos eureka, de esos momentos de cayó el 20, como decimos en México, o esos momentos de iluminación. Espero que esta conversación, porque a veces necesitamos escuchar las cosas de diferente forma, necesitamos escuchar las cosas de diferente persona, entonces a veces te llega más el mensaje de un hombre, a veces te llega más el mensaje de una mujer, ¿no? Entonces espero que esta entrevista esté llena de momentos eureka para las distintas personas que lo estén viendo y que si se da esos momentos son clave. Yo te digo, amo los momentos eureka porque son momentos de iluminación y son esos momentos como cuando te encuentras como en un proceso de decisión o y dices, ay, ya lo tengo, voy por aquí, ¿no? O ya lo tengo, tengo que investigar más de esto que me ha llamado la atención. Así que muchísimas gracias, Marcelo Bellis, coach de vida, conectado desde Argentina, y aquí van a ver, voy a dejar en la parte de arriba de descripción los datos de Marcelo, y lo pueden contactar, pueden observar qué es lo que él hace y cómo hace él su sistema. Y te dejo si tienes algo más que agregar, algo más que decir, pero muchas gracias. Bueno, desde ya, Iris, agradezco como siempre tu invitación. Sinceramente no veo la hora que en algún momento la vida nos vamos a cruzar de manera real, ¿no? Sin lugar a dudas, y España es un lugar que sinceramente amo, adoro, he tenido la posibilidad de estar ahí. Próximamente ahora voy a estar en México, Dios mediante, pero lo único que a todos les puedo decir como un mensaje final, que julio arrancó nuestra parte, diríamos, nuestra segunda etapa para llegar a fin de año. Creo que cuando llegó el 31 de diciembre, estábamos comiendo las uvas y diciendo todas esas promesas que íbamos a hacer, y ahora tenemos la excusa que se nos vino la pandemia, y quizás en muchos países, bueno, se empezó a abrir. Bueno, mi pregunta es la siguiente: ¿qué vas a hacer
en estos 6 meses que terminan de acá a fin de año? ¿Qué estás dispuesta a hacer o va a ser lo mismo que hiciste el año pasado? Porque me acuerdo que el 31 de diciembre uno levanta la copa, hacemos lo mismo y todo el tiempo nos volvemos a prometer exactamente lo mismo y así va pasando el tiempo. Y simplemente te quiero decir algo, ¿no? Que el dinero va y viene, pero hay algo que no se puede recuperar, que es el tiempo, y menos el tiempo perdido. Aprovecha este tiempo exclusivamente a trabajar en vos mismo. Trabajá internamente a poder ser totalmente distinta o distinto de la forma que vos venías accionando. Y ponete por sobre todas las cosas en acción masiva. Es el momento de orientar tus velas. Es el momento de poder accionar, porque nadie lo va a hacer si vos no tomás la decisión. Yo no lo voy a poder hacer, pero tenés que aprender a soltar, que nada te impide que puedas soltar lo que vos estás viviendo hoy. Yo los abrazo, les mando un fuerte cariño, gracias por esta invitación, espero que no sea la última, que Por tengan supuesto que no. una excelente semana, Dios los bendiga muchísimo, gracias por todo. Muchas gracias, Marcelo. Saludos hasta Argentina, saludos a tu familia y estamos en contacto. Gracias por esta entrevista. Chao, hasta chao. luego a todos, hasta luego, que estén muy bien. Gracias a todos los que están comentando, vamos a leer. Claudia dice que un gusto escuchar algo tan sanador, un gran invitado, una fabulosa entrevista. Nos quedamos con todos sus bonitos mensajes. Y bueno, aquí te dicen gracias Marcelo, gracias Iris, así que muchísimas gracias, gracias por escuchar, gracias por compartir esta información, es información que bueno, somos dos personas normales compartiendo lo mejor de nosotros mismos y lo mejor de nuestros conocimientos y que si este mensaje, estas ideas, sí, llegan a más gente, pues mira, mejor que mejor. Más momentos Eureka. Nos vemos y feliz año, medio año nuevo. O sea, hay que hacer todo, hay que comernos las uvas hoy y reiniciar el año y pensar cómo vamos a terminar el año. Así que, chao. Chao, chao.